Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Continuamos con el estudio bíblico del segundo libro de Reyes y seguramente hoy terminamos ya con este libro. Estuvimos con la vida de Josías, este gran rey, uno de los mejores reyes según algunos estudiosos. Tana Chávez, Dios te bendiga, hermana. Josías, este hombre había hecho todo lo bueno delante de los ojos de Dios, había echado por fuera, quemó, prendió fuego toda la idolatría, quitó, barrió, rompió, destruyó, profanó, hizo todo lo correcto en la vida en el templo de Jerusalén y todos los alrededores. Lou Martínez, Dios te bendiga, buenas tardes, acá estamos ya. Hoy terminamos seguramente este libro. Y ya vemos con qué libro. No sé si ir al Nuevo Testamento. Yo creo que estamos bien con el estar sumergido en el Antiguo Testamento y en esto que es la caída de Jerusalén, los enfoques de los profetas y estar constantemente en el mismo tema. Supongo que por ahí pasamos a los profetas menores que están profetizando en este mismo tiempo. Y bueno, ahí empezamos a tener sintonía. Ya estudiamos el libro más largo de los profetas, el libro más largo de Isaías lo hicimos. Así que bueno, vamos por más. Muy bien, sí, me dice Low. Ahí, muy bien. Vamos a ver cómo seguimos el lunes. Pero bueno, hoy terminamos. Hoy es un momento, si nos metemos en la historia, es un momento muy triste, un momento muy duro, un momento de que tiene mucho simbolismo para nosotros también. Marcela Maldonado, Dios te bendiga, hermana. Yoli Gallego, gracias por estar ahí, a todos los hermanos que se conectan. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos este joven rey que a los 18 años hace desastre con la idolatría. Rompe todo, destruye todo. Y vemos que luego festejan la Pascua. Pero ¿qué era lo lindo de todo esto? Lo lindo de todo esto es que lo que va a hacer Josías es lo que está en la Biblia. No hace nada de otro mundo. No hace nada que digamos, bueno, tiene revelaciones especiales, entonces Dios lo ama mucho porque, bueno, como tiene un poder especial, entonces Dios lo ama y no, dice, hacemos un pacto, vamos a adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, vamos a guardar la ley, y es lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 6. Entonces vemos que muchas veces no hay que ser un genio para obedecer, solamente lo que está escrito obedecer, pero cuesta tanto. Por ejemplo, la palabra nos dice que, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no es muy difícil, yo creo que no es una fórmula atómica, pero sí lo que al hombre le cuesta es obedecer. Entonces después viene el hombre, pone mujeres a predicar y le preguntas de dónde sacan eso, y te dicen porque Débora fue jueza. Y además de tomarnos el pelo, están faltando y están tentando contra Dios. Y eso es lo que vemos, que no es una cuestión de, muchas veces no es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de rebeldía. Miguel Sánchez, Dios te bendiga. Lizzy Torres, gracias a todos ahí por estar. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo terminó la muerte? La muerte de Josías. Este joven muere, dice que salió el rey, hay una guerra entre el rey, el faraón Necao, el rey de Egipto, y el rey de Asiria, y aparece Josías. ¿Qué haces ahí, Josías? No importa. Y vimos ya lo que nos mostraba en Crónicas 35, nos mostraba de que el rey le dijo, ¿qué tengo contigo, Josías? Yo quiero pelear. No, dice, el Señor me mandó y bueno, y fue y termina muriendo. Encima se escondió, se disfrazó y fue hacia la guerra. Estaba obsesionado con pelear contra el faraón. Y ahí vemos que bueno, muere. Y ahí pasamos, perdón si estoy bostezando, pero me cuesta siempre arrancar un poco. Joel Rodríguez, mi amigo el Limón. ¿Cómo andas, Limón? ¿Todo bien? Te contaba el otro día que yo tenía un amigo que se llamaba Limón, era terrible. Me acuerdo siempre. Sos el segundo Limón que conozco, pero ese Limón era, iba a la escuela conmigo, iba a la secundaria, pero el tipo ya estaba, no sé, cuando recién
Empecé a estudiar de noche, ella fumaba marihuana, siempre estaba transgrediendo las leyes, era terrible, ese Limón lo quería mucho, pero era muy, muy jugado para todo. Bueno, y después terminó mal, pero bueno, que cuando me decías que te dicen Limón, me hiciste acordar a mi amigo. No sé si estará vivo, no creo, porque como el nivel de vida que llevaba. Robert Cabrera, Mec L, Dios te bendiga. Luisa de la Cruz, Estela Nadine Rueda, muchas gracias a todo el grupo que siempre está presente. Bueno, vamos a ver el reinado que, fíjense, en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, versículo 30 nos dice que pusieron los siervos un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén. Acá tenemos a Josías, este gran rey que muere. Pero la promesa de Dios era de que iba a morir y que no iba a vivir todo lo que van a vivir ahora estos muchachos acerca del juicio, porque vemos que había hecho, dicen que la samaritana que cuando terminó de hablar con Jesús, sí, también dice que por la mujer samaritana era pastora, pero bueno, ahí vemos la ignorancia bíblica que hay y la perversidad que hay para retorcer las escrituras. Vanessa Rossi, Dios te bendiga. Los limones somos así, no, eso era terrible, espero que no, así que bueno, ahí estamos. Bueno, lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén. Ya tenemos a Josías muerto, un gran rey espectacular, arrasó con todo lo que era idolatría, y lo que vemos es que ahora termina muerto. Pero que Dios le dijo, no, dice, el juicio viene por Manasés. Manasés hizo desastre, y aún así Manasés se había arrepentido, nos dice Crónicas. El tema es que el pueblo se había tirado al pecado y a la idolatría, y por eso va a ejecutar el juicio. No hay vuelta atrás. Entonces nos dice que lo sepultaron en el sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías. Bueno, van a tomar a Joacás, el hijo de Josías. Sigue perdurando la dinastía del pacto con David, siempre la descendencia de David, y por acá viene la semilla mesiánica. Y vemos que lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Entonces acá aparece un nuevo rey, Joacás. Y ya estamos terminando, ya queda Joaquín, y ya estamos. Ya no hay más reyes, se terminan los reyes. Entonces, acá vemos que en simples palabras decimos, bueno, Josías, tanto remar para morir en la orilla, y bueno, también muere, pero bueno, el Señor dijo que lo iba a llevar antes porque había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, que no poco, que son muy pocos los que hicieron esto. Y vamos a ver el reinado de Joacás, qué es lo que pasa acá. Bueno, esto es en el año 610 a.C. aproximadamente, y vamos a ver que hay un destronamiento de Joacás. Ahora vamos a ver gobiernos cortos en este, por ejemplo. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses. Fíjense que cuando vemos que reinan 3 meses, 3 días, poco tiempo, estamos hablando porque el gobierno no está estable. Cuando no hay una estabilidad, lo que va a empezar a pasar es que los gobernantes empieza a haber problemas. Gutiérrez, Marulanda, bendiciones, Gutiérrez, Marulanda, gracias por estar ahí. Entonces, acá vemos que reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. No es el profeta Jeremías, obviamente. Entonces, Deise alaba y bardo, Dios te bendiga. Entonces, acá tenemos ya a Joacás, este nuevo rey, que es el hijo de Josías. Y podríamos decir, bueno, Josías fue un gran rey, esperemos que este haga lo mismo. No, versículo 32 nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sigue mal la cosa. Conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Obviamente, saltando a Josías, que Josías fue un gran rey. Recuerden que él sacó toda la idolatría y que hizo una reforma. Pero ya su abuelo era la piel de Judas. El abuelo que era Manasés era terrible. Y este Manasés es como que es el que la paciencia ya al Señor lo hartó. Entonces dijo, ya con lo de Manasés voy a ejecutar el juicio. Aparece Josías, hace todo lo correcto, se arrepiente, se quebrantan, rasga sus vestidos, y el Señor dice, no, igual voy a ejecutar el juicio, dice el Señor. Ahí vemos las consecuencias del pecado. Incluso Manasés se había arrepentido. Y esto es lo que vemos, el Señor ejecuta los juicios. Vos te podés arrepentir y sos perdonado de tu pecado. Pero
esto no significa de que vas a quedar libre de culpa. Si yo agarro una ametralladora y salgo por la calle y mato 100 personas, me van a meter preso y me van a dar cadena perpetua. Ahora, me puedo arrepentir delante de Dios y me puede perdonar, pero tengo que pagar las consecuencias. Y esto es lo que va a acontecer ahora. Entonces, acá estamos viendo que está reinando Joacás, un rey malo, que había hecho todo lo malo, toda idolatría nuevamente, versículo número 33. Y lo puso preso Faraón Necao, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, o de Amat, para que no reinase en Jerusalén. Impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Acá estamos viendo de que acá estaba pisando fuerte Egipto. Y está este faraón Necao. Recuerden que este faraón Necao es el que tuvo este conflicto con Josías que sale a pelear y le dice, no, ¿qué tengo yo contra ti? Y el otro seguía peleando y muere. Ahora vemos que este faraón Necao tiene un dominio político y dice que en la provincia de Amat vemos que acá lo saca de Jerusalén a este rey. Vemos que impuso una multa de 100 talentos y uno de oro. Entonces el faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías. Acá toma al hermano. Acá, ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos que hay un cambio de igual. Fíjense que en el versículo número 30, cuando se levanta este hombre como rey, este hombre Joacás, nos dice que entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Este no era el primogénito, esto lo puso el pueblo. O sea que este no era el heredero del trono. Entonces acá vemos que rápidamente lo sacan en este faraón Necao. ¿Por qué lo saca? Y porque no obedecía, porque se ve que algo no le gustaba. Entonces saca al rey y lo ponen al otro hermano, al hermano de Joacás, y que este era una especie de títere, y esto es lo que vamos a ver. Los reyes van a empezar a ser títeres de los gobiernos que están en ese momento políticamente fuertes. Entonces, nos dice que Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías. Entonces, acá ya tenemos el cambio del rey. 3 meses, pasa con Joacás, muy rápido el mes. No es necesario que nos aprendamos de memoria todos los reyes y todo. No, mínimamente los que hicieron todo, y después cuando vamos a la Biblia, ahí nos tiene que venir a la memoria quiénes eran. No es necesario muchas veces, porque a veces se nos olvidan. Pero bueno, acá vemos que Joacás, listo, sale del trono, por 3 meses estuvo. Aparece Eliakim, el hijo de Josías, en lugar de Josías su padre. Y le cambió el nombre por el de Joacín. O sea que le va a cambiar el nombre. Acá vemos un títere. Y esto ya lo que nos muestra es la decadencia de Jerusalén. No tiene dominio, no tiene un estado firme, no tiene autoridad sobre su territorio. Los gobernantes son títeres. Y ahí estamos viendo la consecuencia del juicio. Ya estamos en el juicio, ya llega, ya estamos acá, hoy lo vemos. Entonces, lo que vemos es que cuando Dios ejecuta los juicios van a haber gobiernos débiles. Van a haber, y acá nos dice que a Eliakim, que es el hijo de Josías, vemos que era un títere porque lo pone el faraón Necao, pone a este porque el otro era muy rebelde. Entonces pongo a alguien que sea funcional al Estado y al gobierno de turno. Y esto es lo que vemos muchas personas que son títeres. Yo veo en Argentina, no sé si pasarán en los países de ustedes, veo periodistas que son títeres de los funcionarios de turno, de los gobernantes de turno. Pasa un presidente, todo bien con este presidente. Pasa otro presidente, todo bien con este presidente. Están bien con todo el mundo. Estos son los títeres. Entonces los gobernantes lo que quieren son títeres que no les traiga problemas. Y es muy triste esto porque no hay nada peor que los traidores, no hay nada peor que los tibios. Entonces acá estamos viendo un tipo de personas. Entonces, Joacín ya tiene un nuevo nombre. Acá nos dice que en Egipto, en todas partes hay títeres, exactamente. Acá vemos que aparece Eliakim,
y le cambian el nombre. Vemos que el faraón le cambió el nombre. ¿Qué significa esto? Esto de cambiar el nombre nos muestra la decadencia. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos que cuando Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego están en Babilonia, el rey de Babilonia le quiere cambiar el nombre y les cambia el nombre. Pero esto representa lo que quiere hacer el mundo. Por ejemplo, Eliakim tiene que ver con que era de Judá, del pueblo de Israel, que venía con el linaje de Josías y todo, y vemos que era una identidad, que esto es lo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, una identidad, que es nuestra vida como creyentes y como cristianos y con los valores de Dios. Pero cuando te cambian el nombre, ¿y quién le cambia el nombre? Egipto, el mundo. Entonces, cuando se me cambia el nombre, voy a hablar como el mundo, me va a gustar lo del mundo y voy a ser una persona más del mundo. Pero eso sí, me hago llamar cristiano. Te has vendido, te has corrompido. Entonces acá estamos viendo que este rey se le cambió el nombre porque era un rey del mundo, era un rey ya apóstata. Entonces nos dice que le cambió el nombre por el de Joaquín y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y allí murió. Fíjense lo que pasa con el rey Joacás, que lo habían sacado, lo llevan a Egipto. ¿Qué significan estos símbolos? Que este rey vivía en el mundo y allí murió. Entonces, cuando está diciendo que agarran a Joacás y lo llevan a Egipto, significa que quedó esclavo del mundo y ahí murió. ¿Y cuántos cristianos hay que mueren en el mundo? Toda la vida en el mundo, juegan con que son cristianos y después se termina hasta que el diablo no se lo lleve. Estamos viendo cómo este hombre, Joacás, termina muerto en Egipto. Qué triste sería morir estando en el mundo, lejos de Dios. Esto es lo que representa y lo que significa. Todo esto está en sintonía con Jeremías 22, pero esto lo vamos a ver cuando estudiemos el libro de Jeremías. Por eso ahora no es que estamos estudiando esto solo, sino iríamos al libro y veríamos más información y más luz. Pero no, seguimos leyendo el libro de Reyes y después cuando vamos a Jeremías va a salir todo. Bueno, versículo número 35. Y Joacín pagó al faraón la plata, el oro, más hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento del faraón. Ahí tienen al títere. Vieron cómo este Joacín, que le cambió el nombre, que se llamaba Eliakim, funcionario al gobierno de turno. Entonces el faraón pide tal cosa y él corriendo va y le paga. Y ahí vemos los gobiernos, cuando los gobiernos están en estas situaciones que se terminan casando con los imperios. Entonces Joacín pagó todo al faraón, la plata, el oro, todo divino. El faraón contento porque es un funcionario de Egipto. ¿Se entiende? Entonces ahí estamos viendo lo que es la decadencia en la que se encuentra Jerusalén. Ya está a punto del juicio, insisto. Y nos dice, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo al faraón Necao. Ya es un siervo, el rey es un siervo del faraón Necao, es un siervo de Egipto. Y toda la vida este pueblo pidiéndole consejo a Egipto. Y ahora están siendo esclavos de Egipto. Pero fíjense que viene todo muy... viene todo como muy fuerte, parece que viene Egipto, está dominando la zona. Fíjense que la guerra hasta el momento era entre Egipto y Asiria. Y el gobierno poderoso era Siria, que venía conquistando todo. Pero fíjense cómo cambia rápidamente, hay un cambio político ahora. Entonces, ahora vamos a ver el reinado de Joacín, este muchacho que le está dando todo al faraón. Versículo 36. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías. Acá va a comenzar, ya comenzó el gobierno, acá nos dice que comenzó a reinar y vemos que reinó 11 años, vemos que ya cada vez más cerca, esto es en el año también aproximadamente muy cerquita, porque cuando vemos que Joacás en el año 610 y en el año 610 también, antes de Cristo, Joacín comienza a reinar, porque el otro reinó 3 meses. Bueno, ¿qué es lo que hizo Joacín? Versículo número 37, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense que estas son frases muy comunes que vemos en la apostasía.
Cuando nos vamos al libro de Jueces, constantemente hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Año 2022. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Lo mismo. ¿Se entiende? Ahí vemos la rebelión del hombre. Entonces nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y acá fíjense cómo es algo rotundo, porque hasta el momento estamos viendo que Joacín es siervo del faraón Necao de Egipto. Vemos que estaban peleando con Asiria y vemos que está gobernando los egipcios. Estamos viendo que está poderoso. Pero fíjense lo que pasa en el capítulo 24. Nos dice, en su tiempo subió en campaña y fíjense quién aparece acá. Y ahora lo van a escuchar constantemente cuando veamos, esta ya es una nueva etapa. Nos dice que en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fíjense quién aparece, qué nombre que representa algo tanto con Nabucodonosor, con la estatua de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia hasta Apocalipsis sigue sonando este nombre. Y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que recién empieza, la primera vez que aparece la palabra Nabucodonosor y Babilonia. Babilonia con este gobierno poderoso. Ya existía Babilonia, pero no era una potencia como se va a levantar ahora. Entonces acá estamos viendo que ahora va a haber un cambio político, un cambio de mando. ¿Por qué? Porque Asiria estaba gobernando todo. Ahí estamos viendo que Egipto estaba pisando fuerte, pero ahora viene Babilonia y va a ser terrible el poder que va a tener. Entonces acá estamos viendo que subió en campaña Babilonia, ya empiezan a subir en campaña, está hablando que ya empiezan a tomar posesiones, a conquistar. Esto es lo que nos habla. Y nos dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Fíjense que acá arranca. Acá vemos que arranca, cuando vemos este cambio es un cambio rapidísimo. El faraón Necao, chao, listo, perdiste el poder. Y ahora está Nabucodonosor. Y fíjense que los primeros 3 años, obviamente, fiel a su estilo, era títere del faraón Necao, este rey Joacín, cambia el gobierno y ahora empezó a ser el títere de Nabucodonosor. Ahí eso es lo que estamos hablando de muchos políticos, cómo cambian de partido, cómo cambian de bando, cómo se prostituyen y no tienen ni siquiera principios. Y es muy triste este tipo de personas. Entonces acá estamos viendo que vino a ser el siervo de Nabucodonosor por 3 años, pero luego dice que volvió y se rebeló contra él. Esto de que se rebeló contra Nabucodonosor tiene que ver con los pagos y los tributos y los impuestos y todas esas cosas. Porque ya cuando están siendo oprimidos, cada vez se les va la mano y empiezan a pagar más, a tal punto que empiezan a pasar hambre. Entonces se termina rebelando contra Babilonia. Grave error. Grave error porque Babilonia no se jode con Babilonia, ya vamos a ver. Entonces acá estamos viendo que, bueno, en este cambio político ya estamos viendo a Babilonia. Y fíjense que acá vamos a ver todo lo que tiene. Acá ya empieza el desastre. Acá ya Nabucodonosor, ya estamos en el tiempo de Babilonia, en el tiempo que va a tomar Jerusalén, pero Jerusalén va a ser tomada en 3 expediciones, en 3 deportaciones, en 3 partes. Y acá vamos a ver la primera. Entonces se revela Joacín y nos dice, pero Jehová envió contra Joacín, fíjense que ya empieza el juicio, es Jehová el que envía contra Joacín. Fíjense que esto no es que, bueno, no, Dios envía. Entonces, Caes García, Dios te bendiga, buenas tardes, perdón la demora, no, por favor, Caes García, gracias por estar ahí. Entonces, acá estamos, a tiempo está empezando, muy bien, como dice mi hermano Miguel Sánchez. Bueno, fíjense que acá estamos viendo este cambio político y nos dice, pero Jehová envió contra Joacín, comenzando ya el juicio, y dice, tropas de los caldeos. Y acá va a aparecer mucho en adelante la palabra caldeos. Los caldeos es la región donde sale Abraham, Ur de los caldeos. Abraham sale de Irak, es lo que hoy conocemos como Irak, esa región. Entonces, en Ur de los caldeos es donde estaba Babilonia. En Babilonia estaba las torres de Babel.
En Babilonia, bueno, tenemos el comienzo de la historia, pero bueno, acá se levanta como imperio ya ahora va a empezar a tener una mano fuerte. Entonces, las tropas de los caldeos, nos dice que también tropas de los sirios, fíjense que acá estamos viendo que cómo comienza y todas las tropas se van a empezar a estar en contra de Jerusalén. Las tropas de los moabitas y tropas de amonitas, fíjense que de todas partes vienen para destruir a Jerusalén. Esto es lo que está haciendo Dios. A los cuales envió contra Judá. Jehová está enviando estas tropas contra Judá. Esperen un segundito. Acá ya empezó a hacer frío y ahora tengo calor ya. Bueno, entonces vemos que los cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra de Jehová que habían hablado por sus siervos los profetas. Bueno, acá vemos. Muy bien, José. ¿Qué apellido difícil? Te digo José nada más. Pero bueno, es una bendición. Y hoy terminamos el libro de Reyes, José. Así que quédate, que va a ser algo muy lindo. Allá empezó el calor, ahí empezó el calor. Bueno, acá empezó el frío. Ahí en México ya empezó el calor. Bueno, ahí estamos. Bueno, esta vemos que acá va a llevar una parte. Acá no es que va a ser todo un saqueo no, esta era la primera deportación. Entonces, fíjense qué es lo que se empieza, qué es lo que empieza a llevar. Se va a empezar a llevar los utensilios, ciertas cosas, las cosas de valor. Entonces, bueno, en el versículo número 3 nos dice, ciertamente vino contra Judá por mandamientos de Jehová, para quitar de sus pertenencias por los pecados de Manasés, por todo lo que él hizo. Fíjense que remarca que Manasés le hartó la paciencia al Señor. Entonces ya está ejecutando el juicio y acá vemos la consecuencia del pecado. Josías hizo una linda campaña, digamos, tuvo buenos gestos, pero no bastó porque la ira de Dios ya estaba dirigida a ejecutar el juicio. Entonces, versículo número 4. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. ¿Y qué vemos acá? Jehová no quiso perdonar. Y acá muchos ateos, muchas personas dicen, no, acá Dios no tiene misericordia, Dios no perdona. ¿Y qué significa esto? Porque acá nos dice que Dios siempre perdona, pero acá estamos viendo que Manasés se había hecho muchas macanas, pero que no podría perdonar Dios por todo lo que hizo Manasés, sería un Dios injusto. Porque está bien que Manasés fue terrible, pero bueno, Dios podría tener misericordia porque si se arrepiente. Y bueno, ese es el tema. Vamos a ver Jeremías capítulo 36, que es lo que pasó acá, porque acá esto es muy lindo para los ateos, para que digan que Dios no puede perdonar. No quiso perdonar Jehová. Entonces, ¿qué Dios malo? Porque pobre el pueblo de Jerusalén quería el perdón y no. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Roselia Blanco, Dios te bendiga. Alberto es un títere, exactamente, sí, pero todos los gobiernos vemos títeres que andan dando vueltas. Bueno, Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Recuerden que estamos ya en el tiempo contemporáneo con Jeremías. Vamos a ver vamos a ver ya los profetas menores que están en estos mismos tiempos, cuál es el enfoque, qué es lo que ven, qué le manda a hablar Dios. Bueno, fíjense qué es lo que pasa. Nos dice en el versículo, esperen un segundito. Dijimos que era Jeremías 36. Vamos al versículo, ya les digo. Vamos al versículo 1, para que se entienda un poquito mejor. Ya quería ir al grano, pero va a ser mejor. Fíjense lo que pasa. Capítulo número 36, versículo 1 de Jeremías. Aconteció que en el cuarto año de Joacín, el hijo de Joasías, acá tenemos Joacín, este hombre que está gobernando, porque fíjense que Reyes va contando la historia así, de un versículo al otro, salta de Egipto, y así, es como que es muy directo. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras y ver qué es lo que pasó en esos tiempos. Y acá vemos que el hijo de Joasías, rey de Judá,
que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, fíjense que Dios le va a hablar a Jeremías para que le hable a Joacín. Y le dice, toma un rollo de libro. Acá lo que estamos viendo es que le está llevando por escrito, le está diciendo, no es una profecía que va y le habla, no, es como que va a anotar y le va a llevar como una carta, digamos. Entonces toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Entonces acá estamos hablando nuevamente, dice, contra todas las naciones del día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces acá ya Dios le está advirtiendo, le está diciendo, por escrito te mando una carta para que se arrepientan. Versículo 3. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Dios le está diciendo, bueno, por ahí con una carta entienden de todo el mal que pienso hacerle para que se arrepientan. Acá estamos viendo la iniciativa de Dios para que se arrepientan constantemente. Entonces dicen, para que quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré, está diciendo el Señor. Por eso no es que estamos viendo en el libro segundo de Reyes de que Dios está cerrado. De que Dios está diciendo, no perdono, no quiero perdonar, por favor, Señor, no quiero perdonar, no, porque ese no es el carácter de Dios. Acá está diciendo que le está entregando por carta en esta situación para que se arrepientan, y lo que sucede es que yo perdonaré, está hablando. Perdonaré su maldad y su pecado. Está hablando de que todo lo que sea arrepentimiento va a perdonar todo. Entonces ahí está hablando y ahí estamos viendo de que Dios le está tomando la iniciativa. Pero fíjense qué es lo que pasa en el versículo número 20. Dice que entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo del aposento de Elisama, el secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Bueno, acá le llega este rollo, esta carta al rey, a través de este secretario. Envió el rey de Jehudi y que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y lo leyó en el Jehudi a oídos del rey y a los oídos de todos los principales que juntó el rey que estaban. Versículo 21. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno. Fíjense que ellos llevaban una vida económicamente, fíjense que en el último tiempo no vemos en lo que es Jerusalén, incluso en Israel, pobreza, hambre, miseria, no estamos viendo nada de esto. Por eso ellos estaban muy convencidos de que porque estaban bien económicamente, fíjense, el rey estaba en su casa de invierno. Y sí, vivían como reyes. Pero esto significa de que ellos estaban bien económicamente, por eso ellos estaban tan confiados de que no les podía pasar nada. Y eso es lo que por ahí me podría pasar a mí si tengo $1.000.000. ¿Qué mal me puede pasar si tengo $1.000.000? Y vivimos tan contentos porque tenemos para comer, estamos tranquilos, y así estaba este pueblo. El rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Fíjense que estaba en invierno y se estaba calentando, había un brasero. Que no vayan a hacer lo que me parece que sí. Versículo 23. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero. Fíjense que lo corta con un cortapluma, este rollo, y lo echa en el brasero. ¿Qué estamos viendo acá? Que no quiere saber nada con la palabra. Fíjense, Joacín. No solamente era un títere, pero acá estamos viendo la maldad que hay. La rebelión que había, porque cuando dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no es que, bueno, Dios no se aguanta un chiste. No, eran picantes de verdad, esto eran rebeldes. Entonces acá estamos viendo que toma el cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Versículo 24. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos los siervos que oyeron todas estas palabras. Fíjense que cuando estaban hablando acerca de este juicio que venía para el pueblo de Jerusalén y de Judá y Jerusalén, el rey ni fu ni fa, el tipo en su casa de invierno, calentándose las manos, todo divino. Bueno, está redactando una carta del juicio para que se arrepientan. De todo lo que están ahí, que se arrepienta uno por lo menos. No, nos dice que todos sus siervos oyeron estas palabras y ni fu ni fa, nadie rasgó los vestidos.
¿Se acuerdan cómo lo había rasgado sus vestidos Josías? Y cuando leyó la Biblia, esto era un mensaje directo, palabra directa para el pueblo. Josías leyó la Biblia nada más y se quebrantó, quedó conmovido y hubo un cambio. Ahora, acá le estaba dando una palabra directa y certera que iban a ir en cautiverio y les importó 3 pepinos. Entonces nos dice el versículo 25, aunque el Natam y Delaíam, perdón, estos nombres, Gemarías, dice, rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Algunos como por temor, no por temor a la palabra, sino como, no quemes el rollo. Acá estamos viendo que no quiso ir igual y lo termina quemando. Entonces, ahora volvemos. Volvemos al capítulo 24. Y fíjense, volvemos al capítulo 24, versículo 4, y ahí tenemos la escena esta, donde el Señor, obviamente, ¿cómo no va a querer perdonar? Pero el tema es que fíjense lo que hicieron estos muchachos. Entonces, asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Entonces, los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Bueno, acá ya termina la vida Joacín y después lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando estudiemos Jeremías y cuando veamos los profetas menores. Versículo número 6. Durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. La dinastía sigue. Acá aparece Joaquín. Y nos dice, versículo número 7. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra. Fíjense que acá estamos viendo que Babilonia toma el control. Acá estamos viendo que el rey de Egipto ya no sale a conquistar nada, ya no tiene el dominio sobre los reyes de Israel, de Judá, ni nada. Ya se quedó en su tierra, o sea que acá ya perdió el poder político, porque se estaba expandiendo también Egipto hasta el momento que estábamos leyendo. Pero ahora está diciendo que ya se quedó en su lugar, se quedó en su casa tranquilo, porque bueno, ya... Y nos dice, porque el rey de Babilonia dice que le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Bueno, acá ya estamos viendo que Babilonia comienza a tener el dominio sobre los grandes imperios. Empieza a tomar los países más poderosos, los más influyentes. Entonces empieza la toma del control de Babilonia. Bueno, ya comenzó. Ya vimos que había tomado el control en el versículo número 2, que fue con varias tropas, pero ahora ya se levanta como imperio bastante fuerte. Bueno, y acá ya estamos ahí, ya estamos en la caída. Fíjense cómo sigue esto. Esto es en el año 580 aproximadamente. A ver, tiro este número, pero siempre es un proceso, un periodo, porque no es solamente un año. Entonces, Irma Martínez, Dios te bendiga. Entonces, en el versículo número 8 nos dice, de 18 años era Joaquín, este es Joaquín, el otro era Joacín, como para equivocarnos bonito. Bueno, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses. Fíjense que este hombre tiene un gobierno corto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa acá. Dice, el nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatam de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acá aparece Joaquín, y atento con este nombre. Joaquín, porque este va a aparecer después en el cautiverio, como que no muere ahora, pero dice que reinó 3 meses. Entonces, dice que reinó 3 meses, pero había hecho lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. Y acá vamos a ver la segunda deportación. Ya la primera la tenemos con Joacín. La segunda la tenemos con Joaquín. Y si nos estamos haciendo un lío, pero bueno, hagamos lo posible para poder entender esto. Entonces, nos dice en el versículo número 10, acá empieza la segunda deportación, porque lo hicieron en 3 veces todo esto. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Recuerden lo que era un sitio, rodear toda la ciudad y quitar todos los suministros de aguas y todo, y que se terminen muriendo de hambre y que se rindan. Esta era la manera de conquistar. Entonces ahora nos encontramos con la misma situación que estaba Jerusalén cuando vino el rey asirio, Senaquerib, y ahí vemos que estamos en la misma situación, pero en esta ya no se salvan.
Ya ellos tendrían que haber aprendido, pero bueno, acá estamos viendo de que acá ya viene a ejecutarse el juicio. Entonces, acá vemos que está siendo sitiado, pero ahora por Nabucodonosor, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino también, nos dice el versículo número 11, Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando los siervos la tenían sitiada. Bueno, acá estamos viendo que está sitiada la ciudad. Está sitiada, están rodeados. Y acá eran donde que para eso tenían que tener un ejército, tenían que tener estrategias, tenían que tener para todas estas situaciones. Es más, ¿se acuerdan que Ezequías, no sé, a ver, no sé si voy a encontrar este versículo, de Ezequías, que en una parte, creo que en la muerte, a ver, la muerte, capítulo 20, ya les digo, déjenme ver un segundito. Bueno, en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes tenemos a Ezequías y vemos que nos dice en el capítulo 20, versículo 20, nos dice, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, este fue un gran rey, nos dice, ¿y cómo hizo el estanque y el conducto que metió las aguas en la ciudad? Acá había un conducto que había hecho Ezequías que era para estas situaciones del sitio. Cuando estaban sitiados es como que hacían un túnel para poder salir de esta región en una cuestión de escapatoria. Entonces esto era como una salida secreta que había, era como un túnel para cuando estaban sitiados. Entonces acá estamos viendo que habían como túneles por debajo de Jerusalén y para que más o menos vean un poquito qué tiene que ver con todo esto lo que vemos ahora. Entonces ahora están en esta situación de que están sitiados. Y fíjense que en el versículo número 12 vamos a ver qué hace Joaquín. Dice, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. ¿Qué vemos acá? Se rinde. Fíjense que acá estamos viendo el pueblo sin Dios. Fíjense que no hay ninguna alternativa de salvación. Nadie los puede salvar. Así estaban con Senaquerib, pero el Señor en ese momento tuvo misericordia. Ahora ya el Señor dice, ya llegó la hora del juicio. Entonces ahora estamos viendo que ante este estado de sitio, va con su madre, con sus príncipes, con todos los que son los oficiales, todo el rango más alto que había, y vemos que Nabucodonosor los prendió, el rey de Babilonia, en el 8º año de su reinado. Versículo número 13. Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová. Recuerden que en el templo de Salomón era multimillonario las cosas que había en metales preciosos y todas estas cosas. Entonces acá estamos viendo que sacó de allí Nabucodonosor todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, no solamente del templo de Salomón, sino que del palacio real. Están sacando todas las riquezas, todo lo que es oro y todo lo que tiene un valor económico. Nos dice, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, el rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho. Todo esto Dios lo había mandado y vemos que están saqueando todo. Esta es una parte triste de la historia. ¿Y qué estamos viendo acá? Yo sé que estoy muy contando la historia, estamos como redactando todo esto lo que pasa, pero acá lo que significa es que el templo es nuestro cuerpo. Pero acá lo que estamos viendo es que ahora Satanás va a cambiar el nombre a Nabucodonosor. Que por ahí Egipto, que representaba el mundo, ahora vamos a tener a Babilonia. ¿Se entiende? Lo mismo. Entonces significa que el rey de Babilonia, Satanás, está destruyendo nuestro templo, está destruyendo nuestra santidad. Los utensilios son herramientas que tenemos para servir, para honrar, para glorificar a Dios. Está robando todo, está saqueando todo. Entonces, cuando vivimos lejos de Dios, vamos a ver que estamos en esta situación, siendo saqueados por el enemigo. Nuestro templo está empezando a ser saqueado. ¿Se entiende? Eso cuando empezamos a dejar a Dios. Entonces, acá estamos viendo de que habían hecho pedazo todos. Nos está mostrando que están destruyendo todo. Versículo número 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Y no quedó, nos dice, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra.
Fíjense, lo que está haciendo desaparecer esta nación, que no va a desaparecer, pero el objetivo era quitar su identidad, quitar todo lo que era los reyes, los títulos, la forma de gobierno, la cultura. Están sacando todo, lo que solamente dejaron a los pobres, a los muertos de hambre, lo que no van a poder levantar una ciudad. ¿Se entiende? Entonces, esta es la segunda deportación que están haciendo. Entonces, en el versículo número 15 nos dice, asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Entonces acá estamos viendo que en esta segunda deportación cae Joaquín, que este hombre va a estar 36 años preso en Babilonia. Después, ahora cuando lleguemos al final, que hoy seguramente sí, hoy vamos a llegar al final, lo que sucede con Joaquín es que después aparece un rey cuando hay un cambio de gobierno en Babilonia y lo va a poner en alto, que eso ya lo vamos a ver. Pero bueno, acá estamos viendo a Joaquín, que se entregó, se rindió y ya están cautivos. Entonces acá estamos viendo, miren los reyes, miren los príncipes, y acá estamos viendo algo totalmente, la segunda deportación es esta. Entonces, versículo número 16. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y los herreros, que fueron 1.000, y todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Entonces acá vemos que se lleva toda la gente influyente de Jerusalén. Todos los cargos altos, los rangos altos, todos los que hacían fuerte a esta nación, y ahora queda la nada. Entonces nos dice, pero igual aún así nos dice en el versículo 17, y el rey de Babilonia puso por rey en su lugar a Joaquín, acá aparece en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío. Fíjense que ahora el rey de Babilonia sigue con lo mismo que hacía el rey de Egipto, que sacaba un rey y ponía al otro y le cambiaba el nombre, está haciendo lo mismo. Vemos que es totalmente vulnerable ya Jerusalén, no tiene fuerza ni para nada. Entonces el rey de Babilonia pone por rey, sacan a Joaquín, que ya está preso en Babilonia, y en su lugar va a poner a su tío, Matanías. Y vemos que cambió el nombre por el de Sedequías. Y acá ya tenemos delante de nosotros el último rey que tiene que ver antes del cautiverio. Entonces acá vemos que no va a morir Joaquín, recuerden que no muere acá, va a aparecer ahora al final del capítulo, y aparece Sedequías, que se llama Matanías, pero le cambian el nombre. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué los sacan? Pero acá ya estamos viendo que ya después de la segunda deportación está totalmente destruido Jerusalén. Pone como rey porque seguía teniendo como el dominio Babilonia de Jerusalén. Pero ahora ya vamos a ver que después de este rey va a poner gobernantes, que van a ser personas, ya no van a haber más reyes. Por eso este es el último rey. Entonces, en el versículo número 18 vamos a ver el reinado de Sedequías. ¿Qué reinado, mamita? Está reinando en este momento, no era cosa fácil. Esta es la causa, las consecuencias del pecado. Entonces, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Fíjense que acá estamos viendo que 11 años ya es el último gobierno, el último reinado, y acá estamos viendo que tiene que reinar bajo la mano de Nabucodonosor, que tiene que reinar ya en ruinas prácticamente, ya no hay hombres importantes, no hay nada, solamente quedan los pobres por ahí dando vueltas, nada más, solamente se van a ocupar de subsistir. Entonces este reinado es un reinado patético, toda una miseria lo que hay en Jerusalén. Entonces nos dice que era de 11 años, el nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Limna. Versículo número 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá. Fíjense que no cambia la palabra de Dios. La ira de Dios sigue con este pueblo. Entonces acá estamos viendo que vino la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Fíjense que ahora ya están totalmente en llamas, ya están totalmente sometidos, fíjense que ya entregaron todo.
ya no tienen ejército, no tienen oficiales, no tienen nada. ¿Y qué hace este hombre? Se rebela ante Babilonia. Esto va a ser hermoso cuando empecemos a ver a Jeremías. Jeremías profetizándole, lo mismo que a Joacín, que le dice, se complica todo, prenden fuego, no están en otra. Y este también va a estar pensando, ¿qué van a hacer esto? Con falsos profetas, no, que Jehová te va a bendecir, que Jehová va a eliminar a tu pueblo, matará 1000 a tu diestra, 1000 a tu siniestra, todas esas cosas. Entonces ese va a ser el conflicto que se va a estar viendo. Pero eso porque están lejos de Dios. Cuando están lejos de Dios no tienen realidad. Entonces este hombre se rebeló contra el rey de Babilonia. ¡Qué loco! No tiene ejército, no tiene gobierno, no tiene nada y se rebela contra el rey. Es un genio este tipo. No entiende nada. Bueno, y acá vamos a ver ya lo que es la caída de Jerusalén. Acá ya vemos la última parte, que hoy terminamos. Y nos dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Levantó torres contra ellas alrededor. Entonces acá estamos viendo que van a haber 2 años de sitio. Acá vamos a ver que están totalmente, ya es la última etapa, ya Jerusalén está totalmente desplomada, no tiene ejército, no tiene nada, están sitiados. Entonces, podríamos ir a Jeremías 21 y empezar a ver, pero no hace falta. Están sitiados. Entonces acá van a estar 2 años sitiados, porque así se llevaba mucho tiempo, se sitiaba hasta que se entregaban y se rendían. Esa era la forma más eficaz. Entonces nos dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, acá estamos viendo estos 2 años. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y acá estamos viendo el efecto del sitio. Hay hambre y no hubo pan. ¿Pero qué nos está mostrando? Que en esta ciudad no había palabra de Dios, había hambre. No había palabra, no había alimento, no había guía, Dios no estaba ahí. Y esto es lo que pasa. Cuando son personas que están muertas espiritualmente. Entonces, acá estamos viendo de que no hubo pan, literalmente, físicamente. Y fíjense qué es lo que pasa con lo que quedan de los guerreros y de los que ya muchos están deportados, ya están dando vueltas por todas partes. Pero acá vamos a ver qué es lo que pasa con este grupo, que ya es lo último de estos guerreros. Nos dice en el versículo número 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, acá es donde podemos entender que serían estos conductos que había hecho Ezequías o estos lugares de escape. Entonces, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta. Qué humillante. Qué humillante que los guerreros, los hombres valientes, los que tenían que defender el pueblo, tienen que salir huyendo y de noche. Acá ya lo que estamos viendo es que ni siquiera tienen una muerte digna. Porque se acuerdan que cuando veíamos que David le hacía, cuando moría, por ejemplo, cuando moría Saúl, cuando murió Jonatán, él los ponía en alto, porque el morir en una guerra era la dignidad, cómo uno moría. Y acá estamos viendo que están huyendo como ratas. Entonces acá estamos viendo la cobardía del pueblo, lo perdidos que están sin Dios, cómo Dios ya los ha abandonado. La palabra dice que él apartó su rostro. Ahora ya están a la deriva, por eso vemos que el rey se rebela contra Nabucodonosor, no entienden nada, estaban esperando ser salvos por Jehová porque sí, porque hasta el último minuto no creían de que iban a caer en cautiverio, esa era la terquedad del hombre. Se encontraban en esta situación y pensaban de que Dios lo iba a salvar, de que Dios los iba a ayudar y porque no estaban en sintonía. Y hoy en día estamos viviendo lo mismo. ¿Cuántas personas están en el medio del juicio con el agua hasta acá, hasta la frente el agua, y ellos pensando de que Dios va a hacer el milagro? Y no se dan cuenta que es un juicio y que no están ni siquiera arrepentidos. Bueno, entonces acá vemos que huyeron todos de noche, todos los hombres de guerra por el camino de la puerta, que estaba entre los 2 muros. Entonces acá nos está mostrando que había un camino, obviamente un camino subterráneo. Junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Fíjense que acá se escapan todos, el rey también se escapa.
Y estos hombres valientes supuestamente valientes de guerra, y se escapan y se fueron por el camino de Arabá. Versículo número 5. Y el ejército de los caldeos siguió al rey. Fíjense que acá estamos viendo el hombre queriendo hacer su propia voluntad, queriéndose escapar de los juicios de Dios. Acá, pero en lugar de arrepentirse, pero no, acá estamos viendo el hombre que siempre, hasta el último segundo, dando pelea y batalla y peleando contra Dios y todo. Entonces acá están huyendo en la carne. Entonces vemos que el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Cayeron todos, en vergüenza, indignamente, son atrapados y vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo número 6. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Ahora tenemos al rey, Sedequías, que se había rebelado contra el rey, que no sé por qué se rebeló, si ni siquiera ejército tenía, los poquitos que habían corrieron como cobarde. Bueno, acá estamos viendo que cuando no hay norte, cuando no hay, todas las opciones son, y eso es lo que pasa, cuando el hombre está lejos de Dios, la opción que toma siempre va a ser una peor que la otra, porque ya están desvariando, ya no tienen sentido común. Entonces ahora están enfrente de Nabucodonosor y van a dictar sentencia. Fíjense qué triste esto también. Versículo número 7. Degollaron a los hijos de Sedequía. Fíjense cómo tiene que pagar este hombre su rebeldía. Degollaron a los hijos de Sedequía en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos. Qué duro, qué Dios malo. No, acá estamos viendo la consecuencia y le advirtió 800.000 veces y siguieron en su necedad. Entonces, Sedequías le sacaron los ojos y atados con cadenas los llevaron a Babilonia. Entonces, acá lo que vemos es que este hombre, acá estamos viendo que es una situación fea, triste, pero acá estamos viendo que el Señor está usando a los caldeos, y estos eran asesinos. Entonces acá estos hombres también nos dice una profecía, no recuerdo dónde estaba, creo que sí, vamos a Ezequiel, me parece que acá está la profecía, porque acá esto ya estaba anunciado. Fíjense que Ezequiel también va a estar anunciando en este cautiverio, antes del cautiverio, también va a estar advirtiendo y ellos no entendían. Vamos a Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Ezequiel capítulo 12, y vamos a ver qué es lo que pasó acá, en esta situación. Ezequiel. Ezequiel, dijimos capítulo, ya les digo, porque se me olvidó rápidamente, 12, capítulo 12, versículo 13. Ezequiel. Y fíjense que en este momento, en el capítulo 12 nos habla de la salida de Ezequiel en señal de la cautividad. En el versículo 13 dice, más, yo extenderé mi red sobre él. Acá está hablando de la profecía que iba a acontecer cuando llegue Sedequías como rey. Entonces ya está hablando desde antes, como Dios lo estaba advirtiendo desde antes. Más, yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Dios está diciendo que va a caer el juicio preso en mi trampa. Dice, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no lo verá, y allá morirá. Fíjense qué profecía increíble, porque lo que está diciendo es que Sedequías iba a ser atrapado con una red, nos está diciendo como que iba a ser atrapado como con una red, será llevado a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá. Y da la casualidad que ahí estamos viendo que Sedequías le arrancaron los ojos. Entonces, fue llevado a Babilonia, pero fue llevado ciego. Qué increíble, cómo las profecías... Y todo esto estaba advertido en Sedequías, ¿eh? No es que decimos, bueno, no sabía, ¿por qué no me avisaron antes? No, eran rebeldes. Por eso estamos viendo que ejecuta los juicios. Entonces, Mercy Magallanes, Dios te bendiga. Saludos desde Perú, Emercito, welcome. Muy bien ahí.
98172796. Muy bien ahí. Buenas noches. Bueno, fuerte. Ahora, ya estamos viendo que va a ir en cautiverio, ciego, y le mataron sus hijos. Fueron lo último que, fíjense, encima, fíjense que estamos viendo que lo llevaron a Babilonia ciego, y lo último que ve este hombre es la muerte de sus hijos degollados. ¡Qué juicio! ¡Qué juicio! Pero Dios es amor y no, Dios no podría hacer nunca una cosa así. Dios está mandando a hacer estas cosas. Por eso vemos que este hombre va a ir preso a Babilonia y va a estar allá con lo último que tenga en su mente va a ser la muerte de sus hijos y ciego. ¡Qué juicio! Increíble. No, muy duro, muy duro. Por eso que nos cuesta arrepentirnos ahora, corregir ahora y no tener que andar pagando consecuencias. Esto es lo que vemos, que cuando hablamos de sabiduría decimos, no, vamos a la obediencia porque un poquito de sentido común. Bueno, en el versículo número 8, acá ya vemos la cautividad de Judá. Ya acá estamos viendo que allá cayeron, que ya, listo. Ya, acá Reyes da como unos recortes muy grandes, pero ya estamos en el cautiverio. Entonces nos dice en el versículo número 8, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de guardia, siervo del rey de Babilonia. Y acá vamos a ver lo que es el juicio. Fíjense cómo ejecuta este juicio y viene este hombre, Nabuzaradán, en nombre del rey. ¿Se acuerdan que en Sennacherib tenía su general? Bueno, acá estamos viendo que cada uno tiene su general. Versículo número 9. Quemó la casa de Jehová. Fíjense lo que vemos. Quemó la casa de Jehová, el templo y la gloria de Salomón. Esto era algo que no se podía creer, esto era como un shock, era algo traumático. Porque todos decían, ahí habita el Dios de Israel, no, ahí se hacen los sacrificios. Y bueno, había tanta fama, tanta grandeza, oro. Imagínense que acá lo que estamos viendo es chau el templo de Salomón. Acá estamos viendo que, y el recuerdo de decir, Salomón fue el príncipe de paz. Salomón orando en este templo, Señor, si la gloria de los cielos no te pueden contener. Y acá estamos viendo que Dios dijo que sí, voy a estar en este templo. Y ahora estamos viendo la imagen de las ruinas, que fue quemada la casa de Jehová. Esto es algo muy fuerte. Y nos dice, y la casa del rey. Acá estamos viendo que han perdido todo el control, toda la soberanía, todo lo que es la ley. Fíjense que acá ellos se regían por una ley civil que Dios se le había dado. Entonces, esta ley civil estaba sujeta a lo que Moisés le había dado en el desierto. Después del cautiverio van a volver y va a haber reformas, porque van a tener que recuperar su identidad religiosa, van a tener que encontrar su identidad como nación nuevamente. Entonces, ahí van a cambiar algunos aspectos. Por eso vemos que la ley civil acá queda abolida. Fíjense que nosotros tenemos 3 tipos de leyes. La ley moral, que son los 10 mandamientos y que está en el corazón y son eternas y no se cambian. Por otro lado, tenemos la ley ceremonial, que está abolida en Cristo. Cuando viene Cristo, ya queda abolida porque todo esto era símbolo de Cristo. Y la ley civil, que tenía que ver con las leyes, de cómo se mataba, cómo tenían que matar a alguien que no cumplía la ley, las leyes que habían de salubridad y todo, ahora van a estar, ya desapareció, ya no existe más porque no hay nación. Entonces la ley queda abolida ya. No sirve para nada. Ir a Jerusalén ya no están viviendo bajo la ley de Dios, porque ya desapareció. Entonces lo que va a suceder es que después cuando vuelvan van a levantarse como nación nuevamente y van a haber reformas, obviamente, en la ley civil, que tenía que ver con los tiempos que estaban viviendo ahí. Entonces ahí empiezan a cerrar un poco todo lo que es la ley civil, la ley ceremonial y todas esas cosas. Bueno, quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Este fuego no es el fueguito del Espíritu Santo, porque muchos dirán ahí, derraman de fuego, fuego. Bueno, acá tienen fuego para los que aman el fueguito. Bueno, esto significa el juicio y el castigo de Dios por una nación rebelde. Por eso cuando estamos hablando de nación, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de generaciones de maldad. Bueno, versículo número 10. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Fíjense que acá Jerusalén
recuerden que cuando Josué va a conquistar Jerusalén, lo que va a hacer era el lugar donde estaban los jebuseos. Los jebuseos fueron los últimos en conquistar porque estaban en un lugar estratégico muy alto. Ellos estaban en las alturas y tenían muros, estaban muy bien protegidos, por eso les costó mucho. Por eso Josué no pudo conquistar y en todo el tiempo de los jueces nadie pudo conquistar Jerusalén porque los jebuseos estaban totalmente con los muros muy altos y era un lugar estratégico muy bien plantado. Pero después viene David con sus valientes y se meten por un canal y toman y conquistan. Pero acá ya estamos viendo que han caído ahora. Entonces, todos estos muros los empiezan a derribar. Fíjense lo que sucede en Jerusalén, que todos estos muros los tiran. Entonces, vemos que se ha desmoronado todo. Los muros son los que representan las fortalezas. ¿Cómo podemos identificar esto en nuestra vida? Y bueno, cuando los muros han caído es porque ya no tenés defensa contra el pecado, ya no tenés defensa contra el alcohol, contra el sexo, contra nada, todos los pecados, vas detrás de todos los pecados porque no tenés muros, porque no tenés defensas. Ahí estamos viendo a Jerusalén. Por eso está en cautiverio en Babilonia, esclavo del mundo. ¿Y cuántos cristianos vemos que son esclavos del mundo? Dante Gebel, por ejemplo, un predicador, y es esclavo del mundo. No sé cuál será su vida privada, pero si está viviendo y todo lo que habla es por amor al mundo, es porque vive en el mundo. Entonces, cuando vengan los pecados y las tentaciones, no tienen muros. No tienen muros, no tienen defensa. Por eso son gente que vive en pecado. Por eso después sale todo a la luz. Salen hijos, salen mujeres, adulterios, lavado de dinero. Todos los pecados empiezan a salir porque no tienen muros. Entonces, acá estamos viendo de que los muros que están alrededor cayeron todos. Vemos que derribó los muros. Esto ya era, imagino, los ojos brillosos de los habitantes de Jerusalén que no podían creer esta cosa. Porque siempre vivieron al límite, pero el Señor siempre los salvaba. Ahora el juicio se ejecutó. Entonces, acá estamos viendo de que es un juicio muy duro, muy severo. Pedrito Salgado, muy bien, ¿cómo andás ahí? Llegando tarde, pero siempre estás, nunca es tarde. Muy bien, siempre estás presente, Pedro. Gracias por estar ahí. Bueno, fíjense que esto lo derriba, que esto se va a encargar Nehemías. Ya lo vamos a ver que más adelante, porque acá comienza el cautiverio y van a estar 70 años. Luego de 70 años, cuando vienen del cautiverio, luego de que Ciro, el rey persa, les va a ayudar a que sean libres y a que empiecen a construir, ahí se va a levantar Nehemías, a levantar los muros. Esto que ahora se cayó, van a estar 70 años derrumbado y va a ser todo la nada misma. Después vamos a leer Lamentaciones, que vamos a ver en esta situación hay que leer Lamentaciones. Y ahí se ve toda la tristeza, la angustia, cómo redacta todo. Lo vamos a ver en contexto de los profetas que vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir con esta línea, porque Reyes da un corte muy, muy severo, como que corta rápido y no muestra mucha luz. Por eso hay que estudiar todos los profetas. Bueno, ya tenemos la casa de Jehová quemada, el templo quemado, saquearon todo, se robaron todo lo que es el oro, se robaron todo. Los ejércitos, los más poderosos, están todos en cautiverio, humillados. Los escribas, todos los hombres importantes ya están en Babilonia, solamente quedaron los pobres. Vemos que la casa de los reyes ha quedado ruinas, por eso nos decía que iban a haber chacales, pelícanos, representando que iba a ser un lugar desolado. Entonces, en el versículo número 11 nos dice, y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, los que se habían pasado al rey de Babilonia, fíjense que los que pasaron al rey de Babilonia en el cautiverio, y los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia. Versículo número 12. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de los guardias, para que labrasen las viñas y la tierra. Entonces, el escenario va a ser que va a quedar gente muy pobre, gente ignorante, y van a estar viviendo para subsistir. O sea que ya van a estar fuera de un sistema económico, en el sentido de que ya no es más Jerusalén. Ya los que han quedado de Jerusalén van a andar por ahí penando. A ver, el tema es que Nabucodonosor veía a la gente como un negocio también. Entonces había gente que, ¿para qué queremos este? Fíjense que Nabucodonosor y los imperios, cuando llaman a Daniel, Sadrach, Mesach, cuando llaman a Daniel, por ejemplo, lo que buscaban eran gente linda y gente inteligente.
Los pobres, ¿para qué lo queremos? ¿Para que vengan acá a hacer estorbo? No, 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 mejor quédense ahí. Entonces, con los pobres no querían saber nada, porque eran gente que no iban a progresar y que iban a estar. Entonces, los dejaban ahí. Esto es lo que estaba sucediendo. Versículo número 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Todo esto lo habíamos estudiado cuando vemos que Salomón levanta el templo, que esto era el tabernáculo de Moisés, cuando ya se instalan en un lugar físico donde ya no se van a mover, que era en Jerusalén. Todo lo que era el tabernáculo, que era móvil, cuando andaban en el desierto, se instalan en Jerusalén. Y ahí se levanta lo que conocemos como el templo de Salomón. Y en el templo de Salomón, ahí nos dice que habíamos estudiado acerca de que habían columnas de bronce. Habían columnas de bronce, adentro habían querubines de una pared a la otra, era todo de oro. ¿Por qué? Porque ahí vemos dos tipos de templo. Cuando veíamos el tabernáculo de Moisés, esto representaba el tabernáculo de Moisés, representaba el tabernáculo de Dios en la tierra. Por eso en la tierra representaba algo terrenal. Por eso en el tabernáculo el suelo era de tierra. Y veíamos que las paredes del tabernáculo eran de cabra, de pelos de cabra, eran de cueros de muchos animales, muchas cortinas. Entonces era algo que no era muy agraciado al verlo. Por fuera era muy feo. Habían cueros teñidos de rojo. Era algo que no era muy atractivo. Y esto representaba la tierra, que el tabernáculo de Dios estaba en la tierra, pero en el templo de Salomón representaba el tabernáculo de Dios, pero en el cielo. Por eso era todo de oro, por eso era todo majestuoso. O sea, representaba dónde habitaba Dios, que era toda la gloria. Y no es que el oro representa la gloria de Dios, sino que para el hombre era lo más valioso que había. Y esto es lo que representaba para el hombre el trono y todo lo que era el tabernáculo de Dios en el cielo. Entonces, habían columnas que eran majestuosas. Acá nos dice que eran de bronce. Fueron derribadas. Había un mar de bronce, que esto era porque ahí hacían los sacrificios de los animales. Y ahí había un mar de bronce que era como una fuente, donde habían 12 becerros, sí, 12 becerros que sostenían la fuente. Y ahí es donde se purificaban los sacerdotes cuando hacían los sacrificios. Todo esto fortuna salía. Todo esto era mucho dinero. Entonces, todo esto estaba en la casa de Jehová y lo llevaron a Babilonia. Fíjense que todo lo que eran las cosas del templo lo empiezan a llevar a Babilonia. Llevaron también los caldeos, las paletas de espabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Habían utensilios, acá nos habla acerca de paletas donde llevaban las brasas para quemar el incienso, habían pinzas, habían tenazas bueno, había un montón de cosas que tenían que ver con los utensilios. Bueno, están llevando todo con lo que servían los sacerdotes, que con esto mismo vamos a ver que cuando están en los tiempos de Daniel, que va a caer Babilonia, estaban todos tomando, todos borrachos en medio de orgías con los utensilios santos, que eran estos. Esto después vamos a ver cómo. Versículo número 15. Dice, incensarios, cuencos cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata, todo llevó el capitán de la guardia. Este hombre está llevando todo, ya no queda nada, ya está dejando todo en ruina y ya está llevando lo último. Y nos dice que las dos columnas, el mar, las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. Acá nos dice que de todo lo que se llevó, no se podía pesar porque era incalculable. Acá vemos que era demasiado ya todo como para ver un control. Entonces, todo esto fue para Babilonia. Entonces, seguimos. La altura de una de las columnas era de 18 codos, tenía encima un capitel de bronce, a la altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red de granadas alrededor, todo de bronce, al igual la labor que había en la otra columna con su red. Bueno, esto ya lo estudiamos. Cualquier cosa, cuando vamos al tiempo de Salomón, ahí vimos todo, cómo se levantó esto y bueno, capaz que ahora no nos acordamos ni cuánto era un codo, entonces todo esto lleva un repaso. Pero bueno, un codo medía 66 centímetros, entonces ahí hay que hacer las cuentas y bueno, pero ya habíamos visto un poquito, ya lo habíamos estudiado esto.
Entonces, versículo número 18. Tomó entonces el capitán de la guardia, el primer sacerdote, Seraías, el segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardias de la vigilia. Y de la ciudad tomó el oficial que tenía a su cargo hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, 60 varones del pueblo, de la tierra, que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, rey de Babilonia. Entonces acá está mostrando detalladamente cómo se está llevando los últimos hombres que tenían valor para Nabucodonosor o ese imperio. Fíjense que está hablando de principales, escribas, es como decir, no sé, por ejemplo, hagan de cuenta que hoy en día decir, bueno, yo quiero el ingeniero, quiero el arquitecto, quiero este que sabe un montón de computadoras, y los pobres, ¿para qué lo quiero? Lo único que hacen es tomar, lo único que hacen es nada, no sirven para nada, bueno, que se queden allá. Es como un poco así lo que está diciendo, ¿se entiende? Porque tenía un valor las personas. Versículo número 21. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla. Fíjense que esto fue todo un tema, mucha gente murió acá. No es que, bueno, fueron en cautiverio y vivieron allá felices y comieron perdices. No, no, no. Hubo una gran matanza. Y vemos que el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Bueno, acá nos está mostrando un panorama feo, terrible. Está muy cortante, está diciendo. Es como que muy fuerte, pero muy... por eso cuando lo estudiemos con lo que es, si ahora nos iríamos a Lamentaciones estaría buenísimo, porque ahí nos meteríamos más en el espíritu de las escrituras, ahí nos meteríamos más y ver qué es lo que pasó, cómo sufrieron, y ahí se empieza a meter. Pero bueno, acá Reyes nos está contando la historia. Vamos al versículo número 22, vamos a ver qué es lo que pasa con el remanente. Van a haber un grupo de personas que se van a ir a Egipto. Ya todo sin rumbo. Fíjense cómo volvemos a ir al mundo cuando estamos en el medio de los problemas, de los juicios, lejos de Dios, y seguimos confiando en el mundo, seguimos pidiéndole consejo a Satanás, al psicólogo. Entonces, si al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías. Fíjense que son gobernadores, porque ya no hay más rey, ya no hay más nación, ya desapareció, ya quedó ruinas. Pero igual aún así está el territorio. Entonces, y todo tenía que estar controlado por el rey. Entonces va a poner a un gobernador. Entonces pone a Gedalías, el hijo de Ahicam, hijo de Safam. Entonces acá vemos que nuevamente sigue poniendo títeres que estén al control. Y esto ya no tiene nada que ver con la Jerusalén o con Judá o con un estado firme. Versículo número 23. Oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, ahí está, Netofatita. Si quieren ponerle un nombre a sus hijos, acá tienen nombres muy bonitos que le pueden tener. Imagínense que lo llamen Netofatita. Netofatita, venía acá, ya es la hora de ir a comer. Bueno, hay nombres que mejor le ponemos David o le ponemos, yo puse Josué a mi nene, que no puede venir hoy ya, pero no vamos a decaer, estamos firmes. Bueno, estos nombres son muy de la época. Entonces, Sasanía, pero el tema es que estos no nos parecen comunes, porque estos ya son los que vienen de los babilonios. ¿Se entiende? Estos son ya por eso nos parecen raros. Entonces, Sananías, hijo de Macateo, fíjense qué nombre, ellos con los suyos. Bueno, acá en simples palabras vinieron todos estos, ponen como un gobernador a este hombre, a Gedalías, y vienen estos grupos de Babilonia. Porque fíjense que ellos comenzaban a ocupar las regiones para tener el territorio ocupado y dominado. Entonces, acá vienen estas personas de Babilonia y de todos estos, y nos dicen en el versículo número 24, entonces Gedalías les hizo un juramento a ellos y a los suyos, y los dijo, no temáis, a ver, ¿qué querés, Gedalías? Estás viviendo una mentira, no tenés ni un gobierno, no tenés nada, están siendo sometidos, y te estás pensando que estás gobernando encima, un poco así lo veo yo.
Entonces agarra y le dice a estos hombres, no temáis de ser siervos de los caldeos. ¿Perdón? Ahí lo que vemos, Macateo, que estéis en paz. Macateo, ojalá que vea alguno que, ¿cómo se llama tu hijo? Macateo, acá está. Fíjense que este hombre le está diciendo a gente que viene de parte de Nabucodonosor a una ciudad en ruinas, que le pone como gobernador, pero como que alguien que responda por este lugar, no es que no era nada. Entonces le dicen, no temas a los siervos, no teman ser siervos de los caldeos. Encima le está diciendo, no me teman a mí porque ustedes que son siervos de los caldeos. Entonces le dice, habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien. Fíjense lo que está diciendo acá, vamos a portarnos bien, acá queremos paz. Entonces lo que está queriendo, siempre lejos de Dios, acá estamos viendo que esta persona quieren que haya paz, vamos a servir a Babilonia, que vamos a estar bien. Y no van a estar bien. Aunque estés mal, vamos a quedarnos acá tranquilos en el mundo, vamos a hacer paz con todo, vamos a hacer paz con el enemigo y nos va a ir bien. Mentira. Esta es la situación en la que se encuentra, que quieren hacer paz con el mundo, que está peor no les puede ir. Y fíjense en el versículo 25. Más, en el mes séptimo, vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, con 10 varones, e hirieron a Jedaías y murió. También a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces acá estamos viendo que están totalmente perdidos, sin Dios, lejos, juicio, los matan a todos. Acá estamos viendo que esto nos muestra lo que es la decadencia. Fíjense que ellos están diciendo, vamos a servir al rey de Babilonia y nos va a ir bien. No, mentira, acá mueren todos. Y acá estamos viendo el hombre cuando piensa que en su propia decisión y supone cuándo van bien las cosas, cuándo están mal, qué es lo que decisión tengo que tomar. Y acá estamos viendo que están en el medio del juicio y no se salvan. Sigue ejecutando los juicios el Señor. Entonces, acá estamos viendo que siguen totalmente perdidos. Están yendo todos en cautiverio. Entonces, Cristina Torres, ¿cómo andás? Dios te bendiga. Robert Cabrera. Elijan sus nombres para sus hijos. Ahí tienen, en el segundo libro de Reyes, 25, versículo 23. Ahí tienen me gustó ¿cuál era? El Tanumet Netofatita. Oh, qué lindo nombre. Me voy a tatuar el nombre de mi hijo. Netofatita. Me encantó ese nombre. Bueno, atento con esto. Versículo número 26. Levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Fíjense que ya los pocos, que acá está hablando de remanente, un puñadito de gente. Claro, le tienen miedo a los caldeos, porque estos son asesinos, son picantes esto. Bueno, pero por temor de los caldeos, no por temor de Jehová, ¿se van a dónde? A Egipto. Y seguimos pidiendo consejo al mundo. Seguimos yendo al mundo. Estamos con el agua hasta acá, pero igual seguimos confiando en el mundo. Y vemos que no cambian. Vemos que no cambian, que siguen buscando en el mundo, que están lejos de Dios, que están perdidos, que están en el medio de un juicio. Y a todo esto, quiero que vean un poquito, porque acá nos va a mostrar un ejemplo donde acá comienza el cautiverio. Acá ya comienza estas deportaciones, si bien fueron en 3 etapas, pero acá ya estamos viendo que ya no quedó nada, ya esto era lo último, ya termina el libro de Reyes. Pero vamos a ver un poquito en Jeremías, porque Jeremías nos va a mostrar mucho esto ya. Cuando estudiemos este libro va a ser maravilloso también. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 4. Jeremías capítulo 29, versículo 4. Neofatita. Bueno, en el capítulo 29 vamos a ver que hay una carta de Jeremías a los cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Acá ya estamos viendo de que Jeremías está en el medio de todo, está en el medio de que tiene que avisar que se arrepientan, lo vuelven loco, los tiran a un pozo, los persiguen, lo meten preso, nadie quiere escucharle, queman la carta, bueno, de todo le pasa. Cae en cautiverio, sigue profetizando hasta después de cautivo, estamos viendo que Jeremías sigue. Entonces, acá vamos a ver que viene de parte de Jehová una carta, y acá les va a hablar para los que recién están yendo a Babilonia. Imagínense
que están siendo turbados, están perdidos, están lejos de Dios, están en un juicio. La palabra nos dice que estaban aturdidos, que estaban como con un trompetazo en el oído, no, como un campanazo en el oído, como decir, como que te dan un sacudón y no iban a entender nada, pero en su falso corazón iba a estar diciendo, Dios nos va a salvar de esta, Dios nos va a salvar de esta, porque eso es lo que es la fe tonta del hombre que no tiene fundamento de que Dios te va a salvar de todas. Y en este capítulo de Jeremías 29, vamos a ver que Dios le empieza a decir, muchachos, vayan de cautiverio a Babilonia y pónganse cómodos ahí. Porque acá el tema era que pensaban de que iban a volver rápidamente, o que iban a restaurar, o lo que sea. Entonces acá Jeremías le va a estar hablando a ellos. No sé si por ahí lo escuchan, pero Jeremías contaba todo y nos dejan las escrituras. Fíjense que en el versículo número 4 del capítulo 29 de Jeremías dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, le está hablando a todos los que se fueron a Babilonia, los que están llegando ahí. ¿Qué hacemos acá? Y Dios le sigue, a ver, fíjense el amor de parte de Dios de que, acá Dios dice que le había corrido su rostro, pero le sigue hablando. Fíjense que dice que corrió su rostro, no es que Dios no actuaba más ni nada y los dejó a la deriva, no, sigue el control de todo, corrió su rostro en el sentido de que ejecutó el juicio y no cambió su mano. Eso está diciendo, no es que Dios se apartó ni nada. Entonces vemos que en el medio del juicio Dios le sigue hablando. Acá estamos viendo, porque ama a su pueblo, por eso estamos viendo. Entonces, están llegando a Babilonia perdidos, aturdidos, a una lengua nueva, a un territorio nuevo, perdieron su familia, perdieron su cultura, perdieron todo. Y entonces la palabra le está diciendo acá que a todos los de la cautividad que hicieron transportar de Jerusalén a Babilonia, le dice, edificad casa. Ponete cómodo, te está diciendo. Habitadlas, plantar huertos. Le está diciendo, vayan ahí y empiecen una nueva vida, le está diciendo. Y comed del fruto de ellos, les está diciendo. Entonces, acá lo que estamos viendo, ¿por qué? Porque tienen tiempo para rato acá. 70 años van a estar en Babilonia. Entonces, lo que le está diciendo es, vayan allá y sigan viviendo su vida, no digo una vida normal, pero espero que hayan aprendido. Espero que el azote, pero acá tienen para rato. Versículo número 6. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan los hijos e hijas, y multiplicaos, y no os disminuyáis. Le está diciendo que sigan creciendo, que se sigan casando, que tengan casa, que tengan hijos. Le están diciendo, entonces le está dando las órdenes, las normas de qué es lo que tienen que hacer. Porque ellos estaban totalmente confundidos y no sabían qué hacer. Entonces, si en simples palabras le decía, tanto le gustaba a ustedes ser idólatra, ahora van a ir a un lugar totalmente idólatra de verdad. Ahí adoraban a todo lo que se encontraban en Babilonia. Esto daban cátedra de idolatría. Entonces, pero le está diciendo el Señor, bueno, que se casen, que tengan hijos, que habiten las casas, que coman del fruto, que se multipliquen, que se sigan juntando, que estén juntos, les está diciendo que no se disminuyan, que no desaparezcan. Y qué feo decir que se vayan, porque acá estamos viendo que le están diciendo qué es lo que tienen que hacer. Versículo número 7. Procurad la paz de la ciudad, a los cuales os hice transportar. Fíjense que le está diciendo, procurad la paz. Vayan a Babilonia, vivan ahí, coman ahí, tengan sus familias, multiplíquense y no se rebelen contra Babilonia. No se rebelen contra el rey, pórtense bien, y esto es lo que nos manda a nosotros. Guardaos, someterse a la ley, a todas las autoridades, el mismo principio de Dios. Pero son impíos, no, calladito, vaya y obedezca, sean buen testimonio. Entonces acá el Señor le está tratando con este pueblo. Entonces, en el versículo le dice, luego dice, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces lo que le está diciendo es, vayan a un lugar pagano, a un lugar impío, oren, rueguen por esa para que haya paz, porque cuando haya paz en ese territorio, ustedes van a tener paz. Fíjense cómo el Señor los sigue disciplinando, los sigue educando, y ahora van a escuchar más porque han tocado fondo ya. Y muchas veces necesitamos esto para que el Señor nos hable y que nosotros escuchemos. Y atento con esto, y acá los quiero ahorcar a todos, los quiero matar a todos acá. Fíjense lo que pasa acá.
¿Quiénes aparecen acá? Acá aparecen los chiribí. Y decimos, chiribí, hasta en el cautiverio aparece chiribí y todos los chantas esto y nos queremos morir. Fíjense que están en el medio de una situación de que están en una tierra que no conocen. Recién empieza el cautiverio, no sabían si iban a estar mucho tiempo, poco, nada, y el Señor dice, pónganse cómodos muchachos y empiecen una nueva vida. Dios les está avisando y le dice, porque así en el versículo número 8 nos dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Habían falsos profetas ahí, y de vuelta los chiribí, y de vuelta todos los Dante Gebel. Esto es eterno. Entonces dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Entonces lo que están hablando acá es que en el medio del cautiverio, que iban a estar perdidos, van a haber personas que vamos a volver a la tierra, el Señor está con nosotros, Jehová de los ejércitos nos sacará de acá, es solamente una prueba, el Señor quiere una vida famosa para tu vida, el Señor me dice que te conoce desde tu vientre y que... Decimos, chiribí, no estábamos para joda, ¿se entiende? No estábamos para esto, estamos en una situación crítica y siguen habiendo. Entonces, fíjense que siempre están los falsos profetas. Hablando acerca, le está diciendo los adivinos, claro, los adivinos, no, volveremos a nuestra tierra y creceremos y seremos una potencia. Y es más, hasta si iban a la Biblia, peor, porque decía que iban a ser un Mesías y que lo iba a hacer poderoso y que iba... Todas esas promesas, y claro, ahí están los falsos profetas retorciendo las escrituras. Pero entonces lo que el Señor le está diciendo, vayan allá, hagan su vida y no escuchen a Chiribí, porque te va a decir estupideces. No escuchen a los falsos profetas, porque estaban llenos de falsos profetas profetizando de que les esperaba un futuro maravilloso. Entonces dice, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, soñadores. ¿Cuántos conocen soñadores? Yo por todas partes. Soñé. Sí, bueno, ¿y con eso qué hacemos? No, pero si el Señor me dijo, tiene que ser, bueno, en este tiempo también, y en un lugar, en un momento totalmente difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que estamos viendo, que lo que hacen realmente estos falsos profetas, tanto en este momento como que es lo que hacen hoy, es que minimizan el pecado. Acá vemos que es un momento serio, es un momento crítico, que han perdido las familias, han perdido su casa, han perdido su identidad, todo. La gravedad del pecado tenían que meditar en Babilonia. Y lo que hacen los falsos profetas es minimizar el pecado. Fíjense que hoy en día, ¿qué hacen los falsos profetas? Los chiribí te hacen minimizar el pecado. Entonces, lo único que importa es que te vaya bien en la vida. El Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar. Eres un hijo de Dios, porque con un hijo de Dios nadie se mete, porque eres un princeso, porque abrirás la puerta de los cielos, que bla, 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 que bla, bla, bla. Y el pecado, que no importa el pecado. Minimizan el pecado. Ignoran el pecado. Y acá lo que Dios está queriendo es que recapaciten, que la disciplina que tengan sea efectiva. Pero acá estamos viendo que aparecen estos hijos de Satanás a querer desviarlo del camino. Y ya fueron guiados siempre por los falsos profetas. Recuerden que todos estos Joacá, Joacín, Joaquín y todos estos muchachos que ya estaban con el agua al cuello, ya Nabucodonosor estaba destruyendo todo y ellos seguían escuchando a los falsos profetas. No, el Señor dice que bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y así se fueron al infierno y siguen confiando en los falsos profetas. Versículo número 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Fíjense lo que hacen. Falsamente profetizan ellos en mi nombre. George Vázquez, bendiciones. Dios te bendiga, George. Fíjense que está diciendo que falsamente profetizan en mi nombre. Fíjense que todo lo que dicen Dios me dijo. Pregúntenle a Gigi Ávila, Dios le dijo todo. Sí. Menos que abra la Biblia, le dijo todo. Fíjense que Guillermo Maldonado, Dios me dijo. Yesenia Ten, Dios me dijo. Todos vienen en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, pero acá está diciendo el Señor que falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Entonces acá el contexto en este versículo nos está hablando de que en el momento del cautiverio van a haber falsos profetas. Y acá fíjense, les quiero leer este versículo número 10 también, que esto va a encuadrar con el tiempo de Daniel también. Y acá nos dice el tiempo. Espero que Armando Aldusi no lea esto porque nos va a meter una fecha nuevamente. Yo sé que hoy dijo que se arrepintió, no sé qué. Bueno. En el versículo número 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años.
ahí están las 70 semanas de Daniel, bla, 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 el fin del mundo es en el año 2028. No. A ver, acá aparecen 70 años, que va a estar relacionado también con 70 semanas y todo eso, pero ya vamos a ver todo lo que significa. Pero acá está diciendo simple. Acá el Señor ya le está diciendo, vayan a Babilonia, instálense, pónganse cómodos, sean buen testimonio, purifíquense, santifíquense, sigan creciendo, sigan multiplicándose, no escuchen a los falsos profetas porque no van a volver a ninguna tierra, no van a ser ricos, no van a ser famosos, no van a hacer nada, porque están en el medio de un juicio. Y acá le está diciendo el Señor que van a estar en Babilonia por 70 años, le está diciendo la fecha. Entonces está diciendo van a estar 70 años en Babilonia. Qué preciso. Y dice, y yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra y haceros volver a este lugar. Entonces acá está prometiendo que dentro de... estás en el estudio de las 70 semanas. Muy bien, qué lindo, Lou. Entonces acá vemos que son 70 años, que da la casualidad de que si vamos a Daniel, vamos al libro de Daniel capítulo 9, y vamos a ver que nos habla acerca de esto. Daniel capítulo 9. Vamos a ver Daniel, qué es lo que estaba pasando. Daniel, fíjense que Daniel no estaba en el mundo. Daniel capítulo 9. Esperen un segundito que ya me perdí. Era Jeremías capítulo 29. Daniel capítulo 9, versículo 2. Fíjense lo que pasa. Acá nos dicen, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjense que Daniel no estaba jugando, no estaba en el mundo, estaba estudiando la Biblia. Entonces, con el estudio de las Escrituras y estando en Babilonia, en santidad, en ayuno, firme, y estudiando la Biblia. Entonces se dio cuenta de que Dios le dijo que van a estar 70 años. Por eso Daniel va a decir, ¡ay, falta poco, ya se cumple! Y se cumplió, y gloria a Dios. Entonces acá estamos viendo de que Dios ya le dejó escrito todo, que iban a estar, esto eran 70 años de disciplina. Y esto es lo que habíamos visto, de que el Señor le decía que aparté mi rostro estos 70 años, como que esto fue el castigo para Israel. Bueno, lo que es Jerusalén. Y vamos a terminar ya con el libro. Vamos a terminar con el libro ya. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y aparece este Joaquín que habíamos visto al principio del estudio. Este Joaquín, que vimos que fue llevado en cautiverio. A ver dónde estaba. Acá está. En el capítulo 24. En el capítulo número 24, vemos que en el versículo 12 nos dice que salió Joaquín, el rey de Judá, al rey de Babilonia, él, su madre y sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Entonces acá estamos viendo, y en el versículo número 15 nos dice que así llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a su madre, sus mujeres y todo. Bueno, entonces acá estamos viendo que fue llevado Joaquín en cautiverio a Babilonia. Y acá vamos a ver qué es lo que pasa. Pero acá ya nos está hablando muchos años después. Fíjense que este mensaje de Jeremías era el principio del cautiverio, que iban a ver falsos profetas diciéndole que ya volvían y le dicen, no lo escuchen porque tienen para rato. Entonces en el versículo 27 nos dice, aconteció a los 36 años del cautiverio, o sea que acá estamos viendo 36 años después del cautiverio. Dice, del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Medorac, acá tiene otro nombre para un hijo, Merodac. Bueno, Evil Merodac, rey de Babilonia. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que ya no está Nabucodonosor. Acá estamos viendo que está Evil Merodac. O sea que hay un cambio de gobierno. Acá hay un cambio de gobierno en Babilonia. ¿Y qué nos encontramos? Con Joaquín, que está preso hace 36 años. Pero Joaquín no es el que le sacaron los ojos. Al que le sacaron los ojos era a Sedequías. Era el que mataron con sus hijos adelante. Y acá vemos que se levanta este rey de Babilonia, Evil Merodac,
Y vemos que en el primer año de su reinado, y vemos que libertó a Joaquín, el rey de Judá, sacándolo de la cárcel. ¿Qué pasa? Este es un pasaje de la Biblia medio raro y yo les puedo dar algunas visiones, pero esto es para que lo lean ustedes también y vean por otra parte, a ver por dónde les puede hablar. Pero acá estamos viendo que el rey Joaquín está preso a 76 años, que se ve que no le gustaba nada a Nabucodonosor. Bueno, estuvo preso en Babilonia. Estar preso en Babilonia representa estar preso en el mundo. Estos son los símbolos. Estar preso de esclavo del sexo, la droga y el rock and roll. Pero acá estamos viendo que este rey lo libertó. Lo hace libre. ¿Pero quién lo hace libre? El mismo rey de Babilonia. Entonces, como que Satanás te haga libre, es como que no, qué gracia tiene. Entonces acá estamos viendo que este hombre también, Evil Merodach, era un rey malvado también. No, acá todos los reyes eran demonios. Y en el versículo número 28 nos dice que, y le habló con benevolencia. Decimos, qué loco. Un rey malvado hablándole a Joaquín, un rey que ya quedó en la historia, debe ser un viejo, decrépito, muerto de hambre, que fue en una época el rey de Judá. ¿Y por qué le habla con benevolencia? Bueno, acá podemos ver pura y exclusivamente la gracia de Dios, porque este hombre preso no tenía ningún derecho, no tenía ninguna jerarquía, no tenía ningún cargo, no tenía nada, pero halló gracia a los ojos de Evil Merodach. Acá vemos que esto funciona así. Así como vimos en José, que hallaba gracias en los ojos de Potifar y en los ojos de... Bueno, ahí vemos que lo mismo que David cuando halla gracia en los ojos de Saúl. Estamos viendo algo de eso, supongo. Entonces le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Entonces acá estamos, es como decir, bueno, los reyes que habían con él, nos habla de los reyes que fueron en cautiverio que habían conquistado Nabucodonosor, que no servía de nada, no era un cargo, es como decir, bueno, este está un poquito más alto que el otro, que el otro que está muerto de hambre, y está un poco más alto que aquel que está postrado en la cárcel y que era el rey de no sé, o sea que no sirve de nada, no es que era una posición de jerarquía. Pero acá estamos viendo que halló gracia ante los ojos de este rey de Babilonia y vemos que lo puso en alto. Bueno, lo puso en alto, versículo número 29. Y le cambió los vestidos de prisionero. Fíjense que acá le está diciendo que le cambió los vestidos. Las vestiduras significa de que estamos, si son vestiduras santas. Bueno, acá le saca las vestiduras de prisionero, lo está haciendo libre. Dice, le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Fíjense que acá nos está diciendo que este rey Joaquín se le cambió las vestiduras, comió delante del rey todos los días de su vida, nos está diciendo. Versículo número 30. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Así termina Reyes. Decimos, así termina, ¿no? Qué locura. Bueno, está contando una historia. Pero bueno, a ver, le dije que este era un pasaje un poquito raro. Porque vemos que este hombre, Joaquín, estuvo 36 años preso en Babilonia, que representa estar preso en Babilonia 36 años, es que hace 36 años que estoy con el sexo, la droga y el rock and roll en el mundo. O sea que este hombre se ve que jamás se arrepintió de algo, vivió en Babilonia. Porque Daniel vivía en Babilonia, pero su corazón no estaba en Babilonia. ¿Se entiende? Él espiritualmente estaba con Dios, que esa era la diferencia. Pero este hombre, vemos que no hay nada de eso. Pero ante todo esto, vemos que haya gracia delante de los ojos de Dios. Y vemos que este rey lo hace libre. Pero que lo hace libre, dice que acá lo único que estamos viendo es que vemos que es solamente una gracia terrenal, de que este hombre solamente queda libre y puede comer delante del rey. Pero acá vemos que este hombre va a morir comiendo la comida del rey, que es la misma comida de Babilonia, que es la misma que había rechazado Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de una persona que estuvo presa en Babilonia, pero que cambia su vida para bien un poco, pero sigue preso en Babilonia, sigue sumergido en Babilonia y comiendo todo lo de Babilonia y muere. Vemos que no hay ningún cambio, no hay nada. Y esto es como decir, hagan de cuenta que yo ahora soy cristiano, sí, soy cristiano, pero vivo de una manera muy humilde, muy miserable económicamente, con deudas, con todo,
y vivo lejos de Dios. Vivo lejos de Dios y vivo en el mundo. Fornicario, adúltero, mentiroso, todo, pero bueno, vivo lejos de Dios. Pero ¿qué pasa si Dios me empieza a bendecir y me da una casa, me da un trabajo, me da un auto, me da fama, me da gloria? Ay, gloria a Dios, la paso bomba, pero sigo viviendo en el mundo, no cambia de nada, es lo mismo que nada. Lo único que cambió es la situación económica, pero siempre vivió en Egipto, en Babilonia, siempre comió de Babilonia. Siempre vivió en el mundo, nunca se arrepintió, nunca hubo un cambio. Esto es lo que yo puedo entender en cuanto a la vida de Joaquín. 36 años y nunca se volvió a Dios. 36 años preso. Y este hombre podría decir, yo fui rey. Yo tuve un cargo muy alto y ahora estoy acá humillado. Nunca se humilló ante Dios, se ve este hombre. Preso y vivió en Babilonia. Y así murió. Pero bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Así se cierra el segundo libro de Reyes. Mi hermano Fernando Ham, ¿cómo andás? Drey Vaya, bendiciones, mi hermano querido. Gracias por estar ahí. Perdón que no lo saludé, pero estaba muy entretenido con esto. Bueno, mis queridos hermanos, ahí terminamos. ¿Qué les pareció el libro? ¿Cómo lo tomaron? ¿Lo pudieron llevar? ¿Lo pudieron seguir? Yo creo que estuvo muy bien. Súper se entendió. Pedrito Salgado. Muy bien ahí, muy bueno el estudio. Me dicen, uff, ¿cómo terminó? Qué lindo, me encanta esto lo que me dijo Lou. Estamos estudiando, Daniel, eso es lo que quiero escuchar. Estoy estudiando esto, estoy estudiando Isaías, que me pregunten de libros, de Biblia, me encanta eso. Son el grupo que quiero mucho, así que gracias a todos. Muy bien, Pedrito Salgado, gracias a los hermanos que siempre quieren ofrecer una ayuda económica o algo. Esto no es ofrenda, no es diezmo, no es nada, porque no es una iglesia. Pero sí que está el amor de los hermanos que valoran el trabajo que hacemos, el esfuerzo, y que algunos quieren ayudar y me lo han dicho por privado. Bueno, voy a poner algunos métodos de pago y de esas cosas porque siempre me preguntan y me piden y nunca le doy importancia, pero bueno, después ya les va a llegar a todos, a los hermanos que quieran ayudar, que sale de corazón. Los que no están obligados para nada, esto no es que estamos pidiendo nada, pero bueno, vamos a poner una plataforma y también hay una plataforma que se llama Patreon, que la estoy haciendo, que es todo un tema, porque hay que tener una cuenta y todo. Y bueno, y con eso a los hermanos que lo pueden hacer por mes, que es muy mínimo, $1 o $2 como mínimo, o 4, lo que desean. Y eso también es una ayuda que puede servir para Yo lo que hago... sí, los hermanos que no hay ningún problema, ¿no? Yo la verdad que agradezco todo lo que hagan, así que, pero bueno, todo lo que hacemos en cuanto a esto, o las entradas, yo se lo dedico solamente al Señor. Todo lo que sea es para promocionar los canales, para que lleguen más personas, para que sea predicado el Evangelio. Ese es mi objetivo, esa es mi manera de hacer las cosas. Y sí, obviamente me gustaría mejorar el sonido, que en Facebook se escuche un poco mejor, de tener un cambio de equipos y esas cosas, pero bueno, todo tiempo al tiempo. Bueno, muy bien ahí. Lo escuchaste poco, Cristina, te encantó. Bueno, anda al principio que está muy bueno, la verdad que estuvo muy lindo y hemos terminado el libro. Fue muy dinámico y bueno, Udelia Harrick, Mercy Magallanes, bueno, gracias a todos. Terminamos, así que bueno, el día domingo, ¿qué les parece? ¿Vemos un poquito más de Apocalipsis? Porque veo que el otro día estaban muy enganchados todos con Apocalipsis. ¿Seguimos con Apocalipsis? ¿Hacemos tomamos algo más, las pruebas de la iglesia con símbolos? Si quieren lo hacemos el domingo, no hay problema. Sí, me dice Lowe. Muy bien, sí, me dice Mec L. Sí, me dice Gudelia Harry. Bueno, es por afano. Ya, así que bueno. Daniel Gómez, ¿cómo andás, Daniel? Cada vez que escuchamos estos estudios nos sorprenden y nos gusta mucho. Muy bien, bueno, muy bien. Vamos a ver qué es lo que... Vamos a ir a las pruebas y lo vamos a ver con símbolos. Así que vamos a ver nuevamente Apocalipsis y bueno, y después seguimos con lo que es la doctrina de la iglesia local. Nada más que vimos las pruebas con símbolos. Y estuvo lindo, fue dinámico. Así que bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos, ahí. Gracias a todos. Y bueno, vamos a terminar en oración. Así que, Rodrigo Naveda, Dios te bendiga. Buen estudio. Estar en la palabra trae paz. Qué lindo, qué lindo. De eso se trata. Eso es lo que trae. Incluso Apocalipsis te trae paz, cuando a todo le trae traumas. Así que bueno, ahí estamos. Seguimos con el día domingo, seguimos con el libro de Apocalipsis, vamos a tomar fragmentos y vamos a representar los símbolos. Así eso también está bueno para utilizarlos correctamente.
y no volvernos locos con el fin del mundo. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, te entregamos este día, te entregamos este estudio, te entregamos el segundo libro de Reyes, Señor, que ha sido una gran edificación para tu pueblo, para nosotros. Te pido que nos ayudes a retener la palabra, a retener las escrituras, a retener nombres, a ubicarnos en el tiempo cronológicamente, a entender los mensajes, la palabra, Señor, y saber que cuando hay falsos maestros, Señor, delante de nosotros, tener armas, tener herramientas, que es las escrituras. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, danos hambre para poder conocer más de la palabra. Qué lamentable, Señor, lo que ha llegado este pueblo por rebeldía, por ignorancia, por seguir sus propios caminos, Señor. Apártanos de esos caminos, Señor. Llévanos por el camino de sendas, de justicia, de paz. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia toda la verdad. No queremos ni por asomo llegar a estos juicios, Señor. Guárdanos, Señor, de tu ira. Ten misericordia. Somos pecadores, somos de tropezar, pero para eso ha muerto tu amado Hijo Cristo Jesús. Y esto es lo que entendemos. Somos nada, Señor, somos nada y somos destinados a pecar, Señor. Pero ¿quién no ha pecado, como dijo el rey Salomón, Señor? Pero por eso te pedimos, Padre Santo, que cuando vengan a este lugar, como decía Salomón, cuando vengan a este templo y te pidan perdón, Señor, tú perdonarás de lo alto. Eso es lo que nos consuela, eso es lo que nos alienta cuando tenemos una naturaleza caída, que caemos siempre en pecado. Tú perdonarás, tú perdonarás. No nos permitas que seamos como este pueblo que quemaban las cartas de advertencia, Señor, las cartas de arrepentimiento, Señor. Que tu palabra sea como en Josías, que en el corazón, que nos quebrante, que desgarremos las vestiduras, Señor, y que pidamos perdón y supliquemos, Señor, tu misericordia. Eres un Dios de amor, Señor, eres un Dios santo, pero también eres un Dios de justicia, Padre Santo. Gracias por este grupo maravilloso, Señor. Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Muy bien, terminamos. Bueno, muy bien. Sí, el domingo con Apocalipsis. Ahí estamos. Muy bien. Gracias a todos mis queridos hermanos. Robert Cabrera, Gudelia Harrig, Mec L. Gracias a todos. Lou Martínez. Saludo a Fabi. Lisi Torres, Pedrito Salgado. Luisa de la Cruz. Gracias a todos. Excelente estudio, muy bien, qué lindo, son muy buenos, la verdad que los quiero mucho. Vanessa Rossi, gracias por estar ahí. Bueno, gracias a todos. Terminamos, ya los dejo tranquilos. Me voy volando a otro estudio. Muy bien, los felicito, los felicito. La verdad que yo, ¿vieron cuando hay predicadores que ponen estorbo cuando vayan para que escuchen a otros predicadores? No, yo todo lo contrario, les aliento que sigan estudiando y busquen otros predicadores con más conocimiento, con más revelaciones y gloria a Dios, de esto se trata. Muy bien ahí. Bueno, ahí también Marcela Maldonado se sigue muy bien, qué lindo cuando hay una comunidad. Después te agrego, Marcela, porque hay un grupo de WhatsApp, Marcela Maldonado, que tenemos, si querés te agrego, que ahí están todos los hermanos que están en el grupo y que, más que nada, para avisar si algún día no puedo hacer los estudios y estas cosas. Así que, Pedro Salgado, tengo mis favoritos, muy bien. Ahí está. Bueno, terminamos y nos vemos el día domingo, 19:30 horas. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos.